Hola a todos, hoy día voy a explicar la transposición didáctica, ¿sí? El creador de la misma es Yves Chevallard, es un profesor de matemática. Él comienza su investigación de su teoría con los estudios de Brousseau y las situaciones didácticas y Bernoulli, ¿sí? Él crea la teoría antropológica de lo didáctico, ¿sí? La definición de transposición didáctica dice lo siguiente: es el proceso por el cual se modifica un contenido de saber para adaptarlo a su enseñanza. De esta manera, el saber sabio, así le llama él a los conceptos, saber sabio, conceptos o definiciones, es transformado en saber enseñado, adecuado al nivel del estudiante. Bien, básicamente lo que nos dice la definición es que un concepto o una definición, ¿sí?, se transforma para adaptarse a un sujeto del aprendizaje. Bien, vamos a seguir con algunas explicaciones que nos da y los tipos de conocimiento que él desarrolla. Denme un segundo. Recuerden que las teorías de Bernoulli y de Brousseau están en el canal. Suscríbanse para ir recibiendo los nuevos videos. Y dice así. Dice que existen 3 tipos de conocimiento. Bien, el primero es el saber erudito o saber sabio, que serían los conceptos, temas o definiciones. Después tenemos el conocimiento a enseñar, donde tenemos las planificaciones que hacemos los docentes, el currículum, y después tenemos el conocimiento enseñado, que es el desarrollo del contenido o información. Bien, perfecto, lo vamos a ver gráficamente. Entonces, si entendemos bien, la transposición didáctica sería el saber sabio, el cual es un conocimiento erudito, el cual se tiene que transformar en un objeto a enseñar, un conocimiento a enseñar. Bien, para poder aplicarlo en un objeto de enseñanza. Ya lo vamos a ver en un ejemplo, ¿sí?
Esta es la parte teórica para que se ubiquen. Entonces, este proceso es la transposición didáctica, ¿sí? Por ejemplo, si tuviera que enseñar a un niño de 10, 11 años la multiplicación, ¿sí? Voy a tomar el saber sabio. Significa que voy a decir multiplicación. ¿Qué es la multiplicación? Bueno, en base a la definición, es una operación aritmética que consiste, bla, 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 ¿sí? La definición. ¿Puedo darle la definición a este niño y la va a comprender? No. Entonces voy a adaptar esta definición y voy a decir, bueno, a través de la aplicación de la suma repetitiva, enseño la multiplicación, ¿sí? O sea, acá estoy adaptando el conocimiento o el concepto, ¿sí? Lo estoy transformando y cuando lo voy a aplicar como objeto de enseñanza, le voy a decir al niño 2 por 4 es igual a decir 2 veces 4. Bien, 4 más 4. Esto es lo mismo que esto, ¿sí? De esta manera el niño va a estar construyendo un saber en forma significativa según Ausubel. ¿Por qué? Y porque está apoyando un nuevo conocimiento que es la multiplicación en un conocimiento previo que es la suma repetitiva de igual número, ¿sí? Bien, espero que hasta ahí me vayan siguiendo. Ahora vamos a dar la tríada pedagógica que él le llama, ¿sí? Denme un segundo, vamos a ordenar acá un poco. De esta misma manera, si quisiéramos enseñar la multiplicación o el concepto de multiplicación, por ejemplo, en una facultad, no va a ser lo mismo. La transposición didáctica que hace el docente va a ser diferente, según el nivel de conocimientos previos que posean los alumnos, ¿sí? En esta triada que él le llama, tenemos al alumno, el cual posee una estructura cognoscitiva. ¿Qué se refiere con estructura cognoscitiva? Se refiere a los conocimientos previos que va a poseer el alumno, que va a depender de la edad que posea también. Después tenemos al docente con su ideología. Si es un docente que se apoya en prácticas constructivistas o se apoya en la psicogénesis de Piaget, eso va a depender del docente, ¿sí? Y el saber que está inmerso en la transposición, ¿verdad? O sea que lo voy a transformar. Bien, estas relaciones que se producen son del saber al alumno, del alumno al saber, hay una relación con el saber. ¿Posee conocimientos previos para este nuevo saber? Sí, no, una parte puede apoyarse en esos conocimientos previos. Bien, del docente al saber, la elaboración del contenido a enseñar, ¿verdad? Y del alumno al docente y del docente al alumno es la relación pedagógica. Como les dije recién, esta triada se enmarca en una investigación que hizo Chevallar en didácticas de la matemática, principalmente con Brousseau y Bernau,
sin embargo, luego se aplicó a un montón de otras disciplinas. Bien, todas estas interacciones las llama relaciones didácticas. Bien, espero que les haya servido. Cualquier duda que tengan o otro tema que necesiten, comenten. Si te sirvió el video, suscríbete y regálame un me gusta. Gracias.